En esta ocasión vamos a recapitular lo de la sesión que tuvimos ahí presencial y por supuesto material que pueda ser de auxilio a quienes no pudimos tener esa conexión estable y pues bueno, por situaciones que ahí no podemos controlar, pues bueno, tengamos este material, ¿sí? Bien, lo que trabajamos en la semana pasada fue lo siguiente. En base a un problema, el cual podemos nosotros ver aquí en esta hoja de Word, que nos indica que elaboremos un algoritmo que permita calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo teniendo en cuenta que se conocen dos valores de sus catetos A y B, ¿ok? Además, incluir una pausa en la ejecución del programa hasta que el usuario ingrese el número 1 para continuar con la introducción de valores. Bien, ¿qué podemos hacer para darle solución o cómo podemos obtener una respuesta a este problema? Primero que nada, sepamos bien cuál es el requerimiento que nos están realizando o uno de los requerimientos, ¿sí? Calcular, número 1, calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí está. Además, hasta lo vamos a subrayar. Vamos a calcular la hipotenusa de triángulo rectángulo, ¿sí? Desde luego debemos de tener algunos datos. ¿Cuáles son estos datos? Los dos catetos, ¿sí? Esos dos catetos, ¿por quién va a ser introducido? Desde luego por el usuario, porque nosotros vamos a hacer o vamos a plantear cómo se calcula la hipotenusa, y para saber eso, desde luego primero que tenemos que hacer precisamente saber cómo se calcula la hipotenusa, ¿verdad? Y por supuesto conocer qué es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto de un triángulo rectángulo. Aquí estamos viendo la imagen, estamos visualizándola. Vemos el cateto A y el cateto B. Sí, por supuesto también sus respectivos ángulos. Y aquí estamos viendo que el lado más largo es la hipotenusa. Ah, ok. Perfecto, ya sé qué es la hipotenusa, ¿sí? Es el lado mayor del triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos como concepto. Es el lado mayor del triángulo rectángulo. Es decir, nos van a dar los valores de este lado y de este otro lado. ¿Quién nos lo va a dar? Decimos que el usuario, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos calcular la hipotenusa o cómo se calcula la hipotenusa? Desde luego, siempre y cuando nos den estos dos valores, lo que es A y lo que es B, pues aquí está la fórmula, ¿sí? Nos dice que para calcular la hipotenusa hay que sacar la raíz de esta operación, que es esta operación de a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, nosotros en programación no pudiéramos colocar o tener así como pues un botoncito que ya haga estos cálculos, no haga estas operaciones, así como en una calculadora que solamente damos los valores o introducimos los valores y ya le damos igual y listo. No, en programación tenemos que hacer lo siguiente, al menos aquí en Raptor y para efectos de la elaboración del diagrama de flujo tenemos que hacer lo siguiente. Hay que separar los procedimientos. ¿Cómo separar los procedimientos? Aquí tenemos un primer procedimiento, ¿sí? El primer procedimiento es que estamos elevando al cuadrado A y estamos elevando al cuadrado B. Posteriormente, una vez que elevemos al cuadrado, entonces ahora sí sumamos. Ese sería un tercer paso. Sumamos. Y a la suma de estos números que elevamos al cuadrado, entonces ahora sí le vamos a determinar o calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Y así ya estaríamos dando cumplimiento a este problema, es decir, determinar la raíz cuadrada, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? O para ser precisos, ¿cómo tendríamos que separar este procedimiento, separar estos procesos? Miren, vamos a tomar una nueva hoja. Voy a dibujar, o voy a tratar de dibujar una ecuación, más sin embargo no voy a hacer la ecuación, lo único que quiero es trabajar con esta pizarra, ¿sí?
Bien, aquí ya nos adelantamos un poquito, ¿sí? Lo único que quiero hacer es utilizar esta pizarra, ¿sí? ¿Para qué? Para ejemplificar el procedimiento. Tengamos en cuenta esta fórmula, ¿eh? Ya lo que se escriba después aquí no le hagan caso, sin embargo vamos a dar la explicación correspondiente de cómo nosotros separamos los procedimientos para nosotros darle solución o determinar la raíz cuadrada, ¿sí? Es decir, sacar el resultado por completo. Decimos que tenemos ciertos procedimientos, ¿sí? Antes de sacar la raíz cuadrada. ¿Cuál es el primer procedimiento? Pues que yo elevo al cuadrado los dos valores que introducimos, ¿verdad? El valor de A y el valor de B. Inmediatamente después tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer la suma y a esta suma le vamos a sacar la raíz cuadrada. Ok. Para efectos de representación en Raptor, no podemos hacerlo así como tal, ¿verdad? No podemos colocar aquí de manera inmediata la raíz cuadrada, no tenemos un simbolito de raíz cuadrada, más sin embargo hay algunas letras que utilizamos o algunas palabras que utilizamos, ¿sí? Pero primero que nada, ¿qué hay que hacer o qué podemos hacer? Bien, yo voy a utilizar una variable que se llame suma, ¿sí? Una variable que se llame suma. ¿Y esta variable a qué va a ser igual? Ok, cuando nos referimos a la suma, ¿qué estamos diciendo? O sea, que voy a ejecutar este procedimiento, ¿sí? Pero antes de hacer esta suma, recordemos que hay que elevar al cuadrado ambos catetos. En Raptor, ¿cómo lo hago yo para elaborar mi diagrama de flujo? ¿Cómo lo hago? Es decir, yo voy a elevar al cuadrado mi variable A. ¿Cómo lo hago? Recordemos que para elevar al cuadrado lo que puedo hacer es multiplicar A por A, que sería lo mismo A elevado al cuadrado, para que me salga un cuadrado, y después elevar al cuadrado a mi variable B. Bueno, aquí ya no me quedó, déjenme corregir, no me quedó como una B. Bueno, así parece, pero ya ven que en la parte de aquí arriba está haciendo otras operaciones. Eso no le hagan caso, ¿eh? Nosotros estamos trabajando sobre la pizarra. O sea, B por B, ya lo estoy elevando al cuadrado, ¿verdad? A por A más B por B. Es lo mismo o la misma operación que tengo yo aquí dentro de mi raíz, ¿sí? Es decir, esto ya lo elevé al cuadrado, como lo elevo al cuadrado, pues estoy multiplicándola por sí mismo y también así lo hago con A y también lo hago con B. Entonces ya hago la suma, ¿sí? Entonces ya tengo la parte de la operación que está aquí adentro antes de sacar la raíz cuadrada. Ok, ahora ¿qué necesitaría? Bueno, pues una nueva variable. En este caso pues, se me ocurre que se llame raíz. ¿Sí? Recuerden que ustedes pueden utilizar los nombres de variables que quieran, ¿sí? Y ya solamente me queda sacar la raíz cuadrada y ese resultado no lo voy a almacenar en esta variable que se llama raíz. ¿Pero a qué le voy a sacar raíz cuadrada? Pues a esta operación, ¿sí? A esta operación que hicimos aquí arriba. ¿Y esta operación a qué es igual? Pues a lo que tengo almacenado o lo que vale mi variable suma. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy diciendo. Y que le voy a sacar raíz cuadrada ¿a qué? Al valor o a lo que tenga la variable suma. Y sabemos que la variable suma pues trae este procedimiento, es decir, que yo elevo al cuadrado primero mi primer variable y después le sumo otra vez el cuadrado de la segunda variable, ¿sí? Entonces ahí ya estamos elaborando un procedimiento. Ya sabemos que utilizamos otras dos variables, ¿ok? Utilizamos variable suma y utilizamos variable raíz. Recuerden que aquí también tenemos esta variable A y tenemos esta variable B. Ya vamos identificando cuáles son los requerimientos o qué necesito para irle dando solución a este problema, ¿ok? Bien. Entonces no perdamos de vista esto. Recuerden cuáles fueron las operaciones, ¿sí? Y cuál fue el procedimiento que nosotros tenemos que hacer. Bien, una vez que ya identificamos cuáles son los procedimientos, a ver, vamos con, ahora sí, la parte de qué.
la primera parte, es decir, hasta aquí, este procedimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un diagrama de flujo, de un pseudocódigo, ¿sí? El diagrama de flujo finalmente es mi resultado, ¿sí? Ahí tengo que llegar. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que nada, sabemos que tenemos un inicio, ¿sí? Como todo pseudocódigo, como todo diagrama de flujo, incluso aquí lo tenemos gráficamente, lo pueden observar en la pantalla del lado izquierdo, tenemos un inicio. Y después, ¿qué seguiría? Ok, como paso número 2, yo declaro mis variables. Ya sé qué variables voy a utilizar suma, voy a utilizar raíz, voy a utilizar A y voy a utilizar B. Bueno, al menos hasta ahí ya identifiqué qué variables estoy utilizando, ¿verdad? Y seguramente voy a utilizar alguna otra variable, pero ahorita pasamos con la parte 2 de este enunciado, ¿sí? Pero prácticamente estaríamos incluyendo ese paso también ahí. Ok, bien. Ya declaro mis variables. Introducimos el valor del cateto A o lo que tengamos en mi variable A. Recuerden que las variables las pueden utilizar como ustedes quieran, el nombre que deseen. Le pueden poner A, B, C, D, todas las letras del abecedario, o si quieren X, Y, Z también está bien, es correcto, ¿ok? Nada más recuerden que si deben de utilizar, si declaran aquí esta variable es la misma que vamos a utilizar en el diagrama, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué hace el programa o qué tiene que hacer el programa? Pues leer el valor del cateto A. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Paso número 5. Introducir, por supuesto, el valor de B o el valor del cateto B. La computadora va a leer el cateto B. Ok, ya la computadora como tal ya le dio el valor de B. Y después vamos a comenzar con los procedimientos, ¿sí? Ya introducimos los valores, ahora vamos a empezar con los procedimientos. Recuerden que nosotros habíamos mencionado que podemos utilizar las variables como queramos, ¿no? Aquí estamos colocando el cat A, o sea, como si fuese el cateto A y aquí el cateto B. O bien podemos solamente dejarle como valor A y el valor B. ¿Sí? Este procedimiento lo explicamos anteriormente en la pizarra. ¿Sí? Y decíamos que tenemos que tener una variable, ¿sí? Tenemos ahí el nombre de una variable. ¿Para qué? Para guardar la operación que tenemos dentro de la raíz, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí voy a volver a regresar los valores que teníamos. Recuerden, podemos manejar las variables que quieran. Entonces, ahora sí, vamos a obtener la raíz. ¿La raíz de qué? Pues de lo que tengo aquí en esta variable suma, ¿verdad? Es decir, el de cateto A por cateto A más cateto B por cateto B. ¿Sí? Entonces ahí ya obtuve la raíz. Paso número 9. Tengo que mostrar el resultado de la variable raíz, ya no precisamente de lo que tengo aquí en suma, ¿sí? Es decir, ya lo que tiene almacenado mi variable raíz ya trae toda la operación correspondiente, incluso ya le saqué la raíz cuadrada, ¿sí? Y posteriormente, pues hasta ahí llegaría nuestro programa. Ok, ya cubrimos la primera parte, ¿sí? La primera parte del enunciado, ¿sí? Que es el procedimiento para calcular, ¿qué? Para calcular la hipotenusa, ¿sí? Ya cubrimos esa primera parte, ya sabemos cómo hacerlo. Ahora viene lo más sencillo. Dice incluir una pausa en la ejecución del programa hasta que el usuario ingrese el número 1 para continuar con la introducción de valores. Es decir, nos está colocando una condición o una comparación. Y recordemos que para colocar una condición o una comparación, lo hacemos a través del símbolo. Bueno, aquí lo encontramos como decisión. Lo hacemos a través de este símbolo, ¿sí? Y aquí le vamos a colocar una pregunta. ¿Qué pregunta? Pues, ¿o qué comparación? Pues que tiene que ser el número 1 para que continúe con ¿qué? Con todo este procedimiento, ¿sí? Todo este procedimiento es el que vamos a realizar si aquí tenemos una comparación o una opción
que sea igual a 1, ¿sí? De hecho, ahí ya estamos nosotros adelantando. Ok, entonces vamos a utilizar otra variable que se llame ¿qué? Otra variable, déjenme nada más quitarle el relleno a esto. Y vamos a colocarle un contornito más marcado para que se vea, ok. Ok, pero recuerden, nada más, vamos a insertar un cuadro de texto, ¿para qué? A ver, no vamos a descomponer. Para manejar una variable que se llame opción y que esta opción sea igual a 1. ¿Para qué? Para que me permita pues elaborar todo el procedimiento, ¿sí? Ok, si mi opción, ahí está, aquí adentro, si la opción que introduzca el usuario es igual a 1, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer todo este procedimiento, ¿sí? Desde declarar variables, introducir valores, leer valores y posteriormente realizar las operaciones correspondientes desde la suma, elevarlos al cuadrado y posteriormente pues ya calcular la raíz cuadrada y hasta mostrar el resultado, ¿sí? Es decir, nosotros le estamos diciendo que si la opción es igual a 1, va a realizar todo este procedimiento. Si la opción es diferente de 1, simple y sencillamente se puede salir o en su defecto, pues también pudiéramos mandar un mensaje de salida, ¿no? Diciéndole que pues la opción no es válida, ¿ok? Entonces ahora vamos a llevar este pseudocódigo al diagrama de flujo y vamos a ir siguiendo ahora sí que las indicaciones de mi diagrama, las indicaciones de pseudocódigo para elaborar este diagrama. Primero que nada vamos a hacer el procedimiento, ¿ok? ¿Qué necesito? Pues primero que nada necesito declarar mis variables, ¿verdad? Ya sabemos, ok, nos pide guardar, vamos a guardarlo como ejemplo. Ya tengo muchos ejemplos, pero vamos a guardarlo como ejemplo 7, creo, no sé, ese no está, ok, ejemplo 7. Bien, declaramos la primera variable. Ya sabemos que necesitamos una variable que se va a llamar A o cateto A, pero vamos a dejarlo en A. Y va a empezar en 0, otra variable que sea B, o para el lado del cateto B, y también lo vamos a declarar en 0. Una variable que se llame suma, la vamos a dejar en 0. Otra variable que se llame raíz, y la dejamos en 0. ¿Ok? Bien, ya tenemos declaradas nuestras variables, ¿sí? Ya vamos aquí en el paso número 2. Incluso cuando solicitemos los valores, pues bueno, ya ahí se van a ir almacenando. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer? Primero que nada, ya sabemos que hasta que sea la opción número 1, nos va a dejar todo este procedimiento. Entonces, ¿qué hago? Ok, primero, entonces pregunto, ¿sí? ¿Qué pregunto? Si opción es igual a 1, si opción es igual a 1, ¿qué va a hacer? Ah, pues ya empieza a solicitar los valores, ¿verdad? Ya declaramos eso de entrada, ya sabemos que tenemos que declarar variables. ¿Para qué? Pues para que ya vaya realizando este procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a requerir valores, entonces introduce, vamos a decirle, recuerden que es entre comillas, introduce el valor de A, cerramos y lo guardamos en A, ok, lo guardamos en A. Hacemos absolutamente lo mismo para introducir, perdón, se me olvidan las comillas, introduce el valor de B, los puntos, unas comillas y lo vamos a almacenar en B, ¿sí? Ahora sí, aquí viene la parte de las operaciones. Ya tenemos los valores de A, ya tenemos los valores de B. ¿Qué hay que hacer?
una operación. Ay, perdón, aquí ya estoy viendo un errorcito que es opción. Me faltó la N, le vamos a dar en done. ¿Sí? Vamos a, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer con la otra variable suma? Ah, pues ya vamos a hacer el procedimiento correspondiente al paso número 7, es decir, que suma a que va a ser igual. A ver, abrimos un paréntesis. Va a ser a por a más la otra variable o el valor de la otra variable que es b por b. ¿Sí? De esa manera ya los estamos elevando al cuadrado. A ver, ahí está. Los estamos elevando al cuadrado y estamos haciendo este procedimiento que tenemos aquí en el paso 7. Es lo mismo que estamos realizando aquí. ¿Ok? Y también hay que realizar el siguiente procedimiento, es decir, obtener la raíz, nuestra variable raíz, a que va a ser igual. Recordemos que hay palabras reservadas y una de estas palabras reservadas es SQRT, que me permite calcular la raíz cuadrada de ¿qué? Del valor que tenga introducido dentro de este paréntesis. Ustedes pueden visualizar, aquí se muestra la palabra SQRT, esta palabra reservada, se abre un paréntesis, hay una X y se cierra el paréntesis. Es decir, lo que yo coloque en este paréntesis es al valor que le va a estar sacando o determinando la raíz cuadrada. Entonces ya sabemos en dónde almacenamos el valor que queremos sacarle la raíz cuadrada, y ese valor es, o la variable es, suma. ¿Sí? Yo quiero sacarle raíz cuadrada a esta variable porque esta variable trae esta operación. ¿Sí? Y le vamos a dar en done. ¿Qué nos hace falta? Mostrar el resultado. ¿Cómo mostramos el resultado? Pues fácilmente con un mensaje de salida le indicamos y le decimos que el valor de la hipotenusa es, dos puntos, dejamos un espacio y concatenamos la variable raíz, que es la que ya trae todo el resultado completo. ¿Sí? Bien, ¿qué nos hace falta? Única y exclusivamente nos hace falta mandar un mensaje aquí al inicio, antes de opción o antes de la comparación. ¿Para qué? Para decirle al usuario, este programa, así rápidamente, este programa calcula la hipotenusa. ¿Sale? Luego dice presiona el número, o presiona 1 nada más, porque luego los mensajes son muy largos y no salen. Presiona 1 para continuar. Ok, ahí cerramos las comillas. A ver, dos puntos, un poquito más y cerramos las comillas, un espacio. Y este valor, ¿dónde lo va a guardar? Por supuesto en mi variable opción. ¿Sí? ¿Por qué mi variable opción? Porque es la que tiene que hacer la comparación o tiene que compararse este valor. Le vamos a dar en done. Ok. Vamos a probarlo. Vamos a ver si se ejecuta o no se ejecuta de manera correcta. ¿Sí? Ok. Ejecutamos, iniciamos. Se están declarando las variables. Ahí ustedes lo pueden observar del lado izquierdo. Inmediatamente después ya dice este programa, calcula la hipotenusa. Presiona 1 para continuar. Ok, a lo mejor yo soy necio y no quiero, de entrada yo no quiero colocarle el número 1, le coloco el número 0, a ver qué pasa. Bien, realiza la comparación. Aquí ya vimos que ejecutó el programa. Voy a tapar tantito esta parte. Corrió el programa, más sin embargo, opción a que era igual a 0, así como se había colocado al inicio, no traía ningún valor, entonces es igual a 0 y no hace absolutamente nada, nada más se sale, ¿verdad? Se sale del programa. Bien, vamos a ejecutarlo otra vez. Se declaran las variables, vean cómo vienen en 0 nuevamente. A ver qué pasa si le coloco ahora un 3. ¿Sí? Aquí dice opciones igual a 3.
pues no hace nada tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que ser el número 1. ¿Sí? Le estamos dando o estamos condicionando al usuario que precisamente sea 1 o forzándolo a que elija la opción 1 para calcular la hipotenusa. Ejecutamos nuevamente. Ok, ahora sí vamos a darle 1. Bueno, ya entendí, ya sé que es 1. Ahí ya leyó el valor nuevamente, comparó el valor, entonces ahora sí es 1, ya nos está solicitando los valores de A o del cateto A, vamos a darle 4, ¿sí? Y ahora va con el valor B, que es, vamos a darle 3, ¿sí? Y finalmente nos muestra el resultado. ¿Cuál es ese resultado? A ver, vamos a ver si es cierto. Ustedes en sus calculadoras, ¿qué pueden hacer? O con sus calculadoras, ¿qué pueden hacer? Primero que nada, elevamos al cuadrado el 4. 4 por 4. ¿Cuánto es? Ah, ok, 16. No perdamos de vista el dato. Ok, 16. Ya son 16. Y luego 3 por 3. Ah, son 9. Ok, 9. A ese 9 le voy a sumar los 16. ¿Cuánto me da? 25. Y la raíz, ahora vamos a buscar la raíz cuadrada. ¿Dónde está la raíz? Ahí es esta. La raíz cuadrada de 25, pues es 5. Y es el mismo resultado que nos está mostrando aquí. Ok, entonces estuvo bien ejecutado el procedimiento. ¿Qué nos haría falta también? A lo mejor nada más colocarle un mensaje de salida, ¿no? Por decir aquí, un mensaje de salida que nos dijera: tu opción no es válida. Desde luego estamos hablando de que cuando no sea igual a 1, le va a mandar este mensaje de que tu opción es válida. Vamos a ejecutar nuevamente y vamos a probarlo ya. Ahí va a leer otra vez. La opción, le voy a dar un 8. Damos un OK. Como no es igual a 1, me dice tu opción no es válida y hasta ahí termina el programa. ¿Sí? Ahora, nosotros hemos estado ejecutando constantemente, es decir, introducimos valores y ejecutamos y luego otra vez, ¿sí? Introducimos valor y hasta que sea la opción igual a 1. ¿Qué podemos hacer o qué haríamos para no estar ejecutando una y otra vez dándole play aquí al programa? Pues elaboramos un ciclo y cambiamos o modificamos algunas opciones, ¿sí? Como cuáles opciones. A lo mejor aquí de entrada le decimos tu opción no es válida, coma, introduce el valor correcto, ¿no? Vamos a decir correcto. ¿Cuál va a ser ese valor correcto? Ah, pues va a ser 1. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo hacemos que no se vuelva a ejecutar nuevamente todo esto hasta que yo le dé play? Pues con un loop, ¿sí? Colocamos un loop. ¿Dónde vamos a colocar el loop? Ah, pues aquí antes de que lea, ¿sí? Antes de que lea, vamos a ejecutarlo. Ahorita ya ven como que un revolvedero. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada vamos a cortar esto y lo vamos a colocar en la parte del sí, es decir que hasta que la opción sea 1, esta opción, entonces nuevamente vamos a modificar esto también lo vamos a cortar y donde lo vamos a colocar en la parte del no, para que esto ya lo vamos no, perdón, es esto ya lo vamos a eliminar y vamos a cambiar mi condición, es decir aquí le vamos a colocar que opción sea igual, es que no van ni entre comillas, opción sea igual a 1, ¿sí? Si opción es igual a 1, ok, va a hacer todo este procedimiento y se va a salir, ¿ok? Si mi opción es diferente de 1, le vamos a mandar un mensaje que dice tu opción, tu opción no, aquí me pasé con una M, no es válida, introduce el valor correcto, aquí vamos a ponerlo nuevamente, le vamos a dar en done, ok, y este mensajito, pues lo vamos a pasar aquí abajo, ¿sí?
para que otra vez me llegue, me mande el mensaje o me llegue el mensaje de que pues no introduje el valor correcto, ¿ok? Vamos a ejecutarlo rápidamente, no otra vez. Se declaran todas las variables. Vamos a introducir, a ver otra vez qué pasa si coloco el 6. Coloco un 6. Opción es diferente de 1, ¿sí? No es 1. Me dice, tu opción no es válida, introduce el valor correcto nuevamente. Y ahí está. Si ya no estoy dándole play otra vez, simplemente, a ver, otra vez vamos a colocar ahora un 12, hasta un 12. Ok, no quiero el 1, quiero el 12, a ver qué hace. Nuevamente, tu opción no es válida, introduce el valor correcto nuevamente. Entonces ya lo estamos ciclando, ¿sí? Ya nos estamos ahorrando otra vez el ejecutarlo y el ejecutarlo, porque a lo mejor hasta que el usuario lo hagamos que seleccione la opción correcta, en este caso otra vez el 1. A ver, ahora sí el 1. Ok, opción ya es igual a 1, entonces ya me solicita los valores. El primer valor vamos a darle 6. El otro valor vamos a darle 9. Y vemos que ya hace todo el procedimiento. Incluso aquí la suma nos dio 117. Ustedes pueden comprobarlo en sus computadoras. Y la raíz de 117 pues es 10.8167. Bueno, aquí ya son valores redondeados, ¿no? Aquí nos está mostrando valores redondeados porque sabemos que seguramente hay más decimales, ¿ok? Pero de esta manera nosotros estaríamos dándole solución al enunciado. Ahora, ¿qué relación tiene con lo que hemos visto? Pues esta parte que nosotros construimos aquí, prácticamente estaríamos hablando de un diseño, ¿sí? Un diseño previo, ¿sí? Recordemos que habíamos tomado el ejemplo ahí de la tiendita y nos contrata para hacerle un programa de un punto de venta, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos otro cliente que nos dice, yo quiero que me hagas un programa que me calcule la hipotenusa, que parte pues, el usuario hasta que no ingrese el número 1, ya va a realizar todo este procedimiento. Entonces, toda esta parte es el diseño, estaríamos hablando del diseño, ¿sí? Y posteriormente llegaríamos ¿a dónde? A una codificación. ¿Dónde está la codificación? Pues ya nosotros ingresamos todas las operaciones correspondientes aquí en esta plataforma y elaboramos, por supuesto, un programa, ¿sí? Este programa pues ya nos muestra un resultado a través de ¿qué? A través de una codificación, ¿sí? Entonces aquí estaríamos hablando de un diseño y aquí estaríamos dando un ejemplo de codificación. Por supuesto aquí usamos diagramas y usamos instrucciones muy pequeñitas, pero estaríamos más o menos haciendo una simulación, ¿ok? Bien, pues así estamos dando la solución a este ejemplo, a este ejercicio. Por supuesto este material pues ya va a ser subido a la brevedad. Espero no haberme tardado tanto, pero ya lo van a tener aquí en plataforma y por supuesto también se los voy a estar enviando por el grupo de WhatsApp. Ok, nos vemos hasta la siguiente.